Bueno, bienvenidas, bienvenidos a la clase 8 del curso de Políticas en Educación y Salud de carrera docente de la Facultad de Medicina de la UBA. Hoy vamos a analizar un poco la Constitución Nacional, las políticas en educación y salud que están contenidas en la Constitución Nacional y después vamos a hacer alguna bajada al terreno viendo cómo en fallos judiciales concretos la Constitución y las convenciones asociadas a la Constitución tienen algún impacto en la vida cotidiana de personas que ven vulnerado, por ejemplo, el derecho a la salud. Primera cuestión muy general, la Constitución Nacional surge en 1853, resultado del acuerdo político de los actores que habían participado de la batalla de Caseros y el derrocamiento del gobernador Rosas, que tenía a su cargo, además de la gobernación de Buenos Aires, el ejercicio delegado de las relaciones exteriores por parte de las 14 provincias argentinas. La Constitución Nacional de 1853 tiene una impronta liberal, está basada en la Constitución de los Estados Unidos, su inspirador, bueno, Juan Bautista Alberdi, y tuvo reformas a lo largo del siglo XIX, que como sabemos eran reformas dictadas por convencionales constituyentes a través de los mecanismos que la misma Constitución preveía, electos por entre el 1 y el 2% de la población, de la misma forma que ese era el porcentaje de la población que votaba a los legisladores provinciales y nacionales y a los presidente y vice de la nación. De manera que recién en 1912, en general con la ley Sáenz-Peña y luego en 1916 con la asunción de Hipólito Yrigoyen, podemos empezar a hablar de soberanía popular, pero esa soberanía popular no afectó la Constitución Nacional, ya que la Constitución era previa a la ley Sáenz-Peña de voto universal, secreto y obligatorio. Universal parcial porque, bueno, las mujeres recién votarían en 1951. La reforma constitucional más relevante es entonces la de 1949, pero tiene un problema que es que de esa convención constituyente, que incorpora numerosos derechos sociales, derechos del trabajador, derechos de la ancianidad, derechos de la niñez, se retira la oposición no peronista. Igual problema va a tener la convención reformadora de la Constitución de 1957, de la cual se van a retirar los convencionales del bloque peronista, de manera tal que en las reformas constitucionales de 1949 y de 1957 no va a haber un acuerdo político de todos los actores relevantes, sino que van a ser constituciones sesgadas por la ausencia de la representación, en un caso de los no peronistas y en otro caso de los peronistas, tomando como referencia 1949 y 1957. De manera que, bueno, en nuestro país la primera reforma constitucional verdaderamente legítima, no solamente legal, sino legítima, porque contó con elecciones sin proscripciones y sin fraude, porque contó con la participación de todos los electos y porque de esa constitución casi ningún convencional constituyente se retiró, es la Convención Constituyente de 1994. Estamos a más de 2 décadas de esa reforma constitucional, que fue promovida por la ley número 24309. Esta ley 24309 lo que establecía era un paraguas para la reforma constitucional, es decir, un núcleo de coincidencias básicas acordado previamente entre el justicialismo y el radicalismo, que establecía una serie de coincidencias que en parte ya habían sido trabajadas en los años 80 por el Consejo para la Consolidación de la Democracia en el gobierno de Raúl Alfonsín, y que tenían que ver con atenuar el carácter presidencialista de la Constitución Nacional de 1853 y fortalecer el federalismo y ampliar derechos para distintos actores. ¿Qué establece el núcleo de coincidencias básicas? Bueno, en primer lugar, la posibilidad de la reelección presidencial, que es lo que el grueso de la opinión pública vio en su momento. Esto se vio acotado por la posibilidad de un único mandato de 4 años, seguido, que
que seguía al mandato original de 6, que era el de la Constitución del 53, de manera tal que Carlos Menem completó en 1989 su primer mandato de 6 años y por imperio de la reforma constitucional pudo acceder a un segundo mandato, también por haber ganado las elecciones, obviamente, y ese segundo mandato ya estaba acotado a 4 años sin posibilidad de ser sucedido por otra reelección. Segunda cuestión, que incorpora el núcleo de coincidencias básicas, la figura del jefe de gabinete como responsable de la administración general del país. En tercer lugar, el tercer senador por la minoría en las provincias, es decir, hasta 1994 había 2 senadores nacionales por cada provincia que correspondían a la misma fuerza política, elegidos por las legislaturas provinciales. A partir de la reforma del 94 hay un tercer senador. Los 3 senadores son elegidos por el voto popular y en particular el tercer senador corresponde a la minoría, es decir, a la fuerza que salga segunda en cada provincia. También se incorpora la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, es decir, la posibilidad de darse su propio estatuto, después la ciudad lo va a llamar Constitución de la ciudad de Buenos Aires, y la posibilidad de elegir jefe de gobierno, darse sus propias instituciones. También otra modificación importante es el Consejo de la Magistratura como órgano, se crea el Consejo de la Magistratura como órgano para la selección de los jueces y la limitación de los decretos de necesidad y urgencia. Pero bueno, vamos a adentrarnos un poco en la Constitución Nacional, repasando algunas cuestiones históricas y también algunas que tienen que ver con la ampliación de derechos, fruto de la reforma de 1994, y también cómo impactan en las políticas de educación y de salud. En primer lugar, destacamos que la Constitución establece en el artículo 1 que la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Es decir, representativa, es decir, emanada de la soberanía popular, republicana, porque implica la división de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial, y federal, porque reconoce la preexistencia de las provincias y la autonomía de las provincias. En el artículo 5, esto ya lo habíamos visto en una clase anterior, establece que cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Esto es importante porque ya el artículo 5 está hablando de educación y habla de que las provincias deben garantizar la educación primaria. Esto fue operativo a medias. ¿Por qué operativo a medias? Porque efectivamente las provincias, previamente a la Constitución del 53, tenían algunas escuelas primarias, posteriormente tuvieron otras escuelas primarias, pero hacia 1905 el Estado Nacional, con la ley Laínez, comenzó a promover la creación de escuelas primarias en las provincias. Es decir, que medio siglo después de la Constitución Nacional, en 1905, el Estado Nacional se hizo cargo de una realidad que era que las provincias no podían cumplir con el artículo 5 de la Constitución y no podían sostener escuelas primarias, y entonces con las escuelas Laínez, las llamadas escuelas Laínez, se comenzó a promover la creación de escuelas nacionales en las 14 provincias. Un ejemplo de escuelas Laínez lo constituye, para tener una idea, aquí en la ciudad de Buenos Aires, el Instituto Bernasconi es una de las escuelas Laínez. Estas escuelas Laínez fueron transferidas progresivamente de la nación a las provincias, al igual que las escuelas secundarias y al igual que los institutos terciarios ya sea de formación docente o de formación técnica. Vimos cómo en el gobierno de Frondizi se transfirieron escuelas a las provincias por medio de convenios. En la dictadura de Onganía se transfirieron escuelas a las provincias por medio de delegaciones directas a los gobiernos de facto provinciales. En la dictadura del proceso de reorganización nacional también se transfirieron en 1978 las escuelas, la totalidad de las escuelas primarias que quedaban en la órbita nacional a las provincias, y finalmente en 1992, con la ley 24049, se estableció la transferencia de escuelas y de hospitales que quedaban en manos de la nación a las provincias. En el caso de las escuelas fueron las escuelas secundarias que quedaban en poder de la nación, como por ejemplo las escuelas normales,
y también se transfirieron los institutos terciarios nacionales a cada una de las 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bien, que entonces no era autónoma porque la autonomía es de 1996. El artículo 14 de la Constitución, que establecieron los convencionales constituyentes de 1853 bajo la impronta de Juan Bautista Alberdi y bajo la impronta de la Constitución norteamericana, establece que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos, según las leyes que reglamenten su ejercicio: trabajar, navegar, publicar sus ideas, entrar, permanecer, transitar y salir del territorio, usar y disponer de su propiedad, asociarse con fines útiles, profesar libremente el culto y enseñar y aprender. Allí está el famoso debate entre los que postulaban la prioridad del derecho a la enseñanza, que van a ser los que defiendan la libertad de enseñanza y que van a estar orientados más por las posturas más privatistas ya en el siglo XX, y los que postulan la libertad de aprender, traducido en el siglo XX, el derecho a la educación, y que van a tener posturas más estatistas, ya que el Estado es el único agente en capacidad de garantizar, de priorizar este derecho a aprender por sobre la libertad de enseñanza. Es decir, si privilegiamos la libertad de enseñanza, quienes van a ser más beneficiados directamente van a ser los prestadores privados del servicio educativo. Si privilegiamos en cambio el derecho a aprender, el Estado va a ser el agente naturalmente encargado de asegurar ese derecho. El artículo 14 bis, establecido en la reforma constitucional de 1957, establece que queda garantizado a los gremios, entre otros derechos, no vamos a leerlos todos porque bueno, ustedes lo tienen ahí en el texto que enviamos, queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y el arbitraje y el derecho de huelga. Y esto tiene que ver con el derecho a la educación y la salud porque muchos dijeron, sobre todo las corrientes neoliberales a partir de fines del siglo XX, los años 80, los años 90, que los servicios educativos y los servicios de salud son servicios esenciales y que por lo tanto no debían estar alcanzados por el derecho de huelga. Pero la legislación les permite tanto a los trabajadores de la salud como a los trabajadores de la educación hacer huelga. En el caso de los trabajadores de la salud, obviamente ustedes lo conocen bien, con la obligación de garantizar guardias mínimas en los establecimientos sanitarios. Pero en nuestro país el derecho de los trabajadores de la salud y el derecho de los trabajadores de la educación a la huelga es un derecho garantizado. Esto no es así en todo el mundo. Por ejemplo, en el Ecuador, aún durante el gobierno de Rafael Correa, se negó, por ejemplo, a los trabajadores de la educación el derecho a la huelga, considerando que el derecho a la educación estaba por encima del derecho de los trabajadores a la huelga. De manera que, bueno, es interesante el debate que se da en el mundo y en nuestro país sobre los alcances de estos derechos, y las corrientes neoliberales van a postular en Argentina fuertemente en los años 80 y 90 la necesidad de limitar el derecho de huelga para los agentes del Estado, en particular para los agentes no solamente de seguridad, sino también de salud y de educación. Vamos a seguir un poquito repasando la Constitución Nacional. En el artículo 19 dice que las acciones privadas de los hombres, pensemos que bueno, en todo el siglo XIX y en la gran mayoría del siglo XX no se habla de otra cosa que de hombres, es decir, no se habla de personas, hombres, mujeres o de género, sino que se habla de hombres. Las acciones privadas de los hombres, decíamos, que de ningún modo ofendan al orden ni a la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Esto es interesante particularmente en las políticas de salud, porque implica que las personas tendrían derecho a acciones relativas a su salud, que podían incluso perjudicar su salud, pero que si no están perjudicando a un tercero, estarían exentas de ser punibles, ¿no? Y tiene que ver mucho este artículo 19 con los fundamentos en relación al consumo de drogas, que en la Argentina está
está tipificado en la ley 23737, es decir, el debate sobre el consumo de drogas tiene como máxima referencia este artículo 19 de la Constitución, porque si el consumo de drogas es únicamente personal y no involucra y no perjudica a terceros, debería amparárselo por el artículo 19. Este es el fallo que en los años 80 benefició a un conocido músico que se vio amparado por este artículo 19 de la Constitución y por el fallo de la Corte, reconociéndole que su consumo personal de drogas no afectaba a terceros y que por lo tanto no debía ser penalizado. En cambio, en los 90, con la ley 23737, se estableció la penalización del consumo personal de drogas para luego revisarse ese concepto en el siglo XXI con fallos de la Corte que establecen que cuando es justamente para consumo personal vuelve a tener vigencia el artículo 19 de la Constitución. Esto ya para ir metiéndonos un poquito en las políticas de salud, ¿no? Para que se vea que no es únicamente abstracto lo que dice la Constitución, sino que tiene referencia a fallos concretos de la Corte que involucran a situaciones concretas y a personas concretas. En el capítulo segundo, el artículo 36 dice que esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Acá ya nos salimos del área pétrea, que va del artículo 1 al 35, y nos metemos en el área dinámica, que es el área afectada por la Constitución del 94, por la reforma constitucional del 94, que abarca de los artículos 36 al 43. Este artículo 36 es el artículo antigolpe, es decir, en un país que había tenido golpe de Estado en 1930, 1943, 1955, 1966 y 1976, incluyendo, bueno, también el golpe de 1962, que no fue militar porque hubo un presidente constitucional, pero fue promovido por las Fuerzas Armadas. Este artículo 36 establece una garantía constitucional y una acción contra los posibles golpistas. El artículo 37 establece que el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. Pensemos que Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene voto obligatorio. Y establece que la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará. Esto es importante porque tiene que ver con la representación, que en este momento es del 50% de varones y de mujeres en las cámaras del Congreso, y también rige en el caso de muchas provincias para sus legislaturas provinciales. En el artículo 38 se establece que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Esto también es una novedad de la reforma constitucional de 1994. Y en el 39 que no serán objeto de iniciativa popular, es decir, establece el derecho de los ciudadanos a iniciativa popular, es decir, a presentar proyectos de ley y que el Congreso se vea obligado a tratarlos, pero no serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuestos y materia penal. Es decir que, por ejemplo, algunos debates que tienen que ver con políticas de salud, como puede ser el caso de la penalización o despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, no podría, por imperio del artículo 39 de la Constitución Nacional, no podía ser sometido a una consulta popular. A una iniciativa popular. El artículo 41 dice que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Es decir, se habla del derecho a gozar de un ambiente sano y del daño ambiental. El artículo 42 es más específico ya sobre el tema de salud, ya no habla del ambiente, sino que dice que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en relación a su consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz,
a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Esto es importante porque tiene que ver con, por ejemplo, todo lo que obliga al Estado a asegurar el carácter saludable de tanto de los alimentos como de los medicamentos a través de la ANMAT y de otros mecanismos. El artículo 43 dice que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra toda acción, acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto de omisión lesiva, podrá interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y a los relativos los derechos que protegen al ambiente, la competencia, el usuario y el consumidor, así como los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propenden esos fines registradas conforme a la ley. Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad que consten en registros o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informes y en caso de falsedad o discriminación para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. Este artículo 43 es muy importante en relativo a las políticas de salud. En primer lugar, en cuanto al habeas data, que es lo que acabamos de leer, el habeas data permite que, por ejemplo, una historia clínica no puede ser usada para discriminar a una persona. Pero más importante es la acción de amparo que reconoce este artículo 43 cuando se vean lesionados derechos. En ese sentido es interesante una obra que es reciente, que se llama Discapacidad y Derechos, yo lo recomiendo, es del doctor Juan Seda, que se pone a ver de qué manera esto baja la realidad, porque la acción de amparo se puede hacer vinculada con las leyes nacionales, vinculada con la Constitución Nacional, pero también vinculada con los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. Así que en un rato vamos a volver sobre este libro, Discapacidad y Derechos, impacto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para poder ver de qué forma esto baja la realidad y tiene un impacto concreto sobre personas concretas. Pero bueno, volvamos a la Constitución porque todavía no llegamos a la parte de los tratados internacionales. Entramos ya en la segunda parte, que establece, bueno, una serie de disposiciones. En el artículo 75 corresponde al Congreso un montón de atribuciones, obviamente, las atribuciones del Congreso Nacional. La tercera atribución, establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables por tiempo determinado por ley especial. Esta es la famosa coparticipación federal, que está establecida por una ley que tiene una cláusula cerrojo, mediante la cual las 24 provincias deben ponerse de acuerdo para modificarla. Esta es una ley muy importante, la de coparticipación, porque establece la distribución, de acuerdo a ciertos criterios, de los recursos federales, y esto afecta inmediatamente, en forma directa, el derecho a la educación y a la salud, porque los recursos federales no son volcados proporcionalmente de acuerdo a la población, sino que tienen que ver con otros indicadores, y de esta manera podemos comprobar que hay provincias con más o con menos analfabetismo, provincias con más o con menos porcentaje de matriculación en la educación secundaria obligatoria, provincias con más o con menos mortalidad materna, provincia con más o con menos porcentaje afectado por enfermedades endémicas. Y esto es resultado de las condiciones de base de la población y de la acción del Estado. Y la acción del Estado, a su vez, se ve condicionada por la ley de coparticipación federal, es decir, por los recursos que recibe del Estado federal y, naturalmente, de cómo los administra. Es decir, que la ley de coparticipación federal va a tener una incidencia concreta sobre las políticas de educación y sobre las políticas de salud y el modo en que estas políticas inciden en las condiciones educativas y las condiciones sanitarias de la población. Otra de las
atribuciones del Congreso establecidas en el artículo 75 son fijar, esto en el inciso 8, fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso 2 de este artículo, el presupuesto. Naturalmente, la ley de leyes es el presupuesto nacional, que establece ya no el porcentaje delegado a las provincias, sino cómo va a gastar la nación sus recursos. Pensemos que el Estado tiene pocos hospitales nacionales en relación al conjunto de hospitales de todo el país y no tiene prácticamente escuelas a su cargo, salvo las escuelas que dependen de las universidades nacionales o en algunos casos de escuelas vinculadas con Fuerzas Armadas y de seguridad. Es decir, que el Estado nacional, a través del presupuesto nacional, va a establecer qué recursos corresponden a salud y educación, pero fundamentalmente para políticas sanitarias y para políticas educativas, y no tanto para hospitales nacionales, que son pocos, y no tanto para escuelas nacionales, que son pocas y que son estas que dijimos. Es decir, estamos hablando de un presupuesto que afecta nacionalmente, pero repercute en un número de instituciones concretas bastante escaso, ya que los servicios de salud y de educación, como dijimos, por imperio de la ley 24049, fueron transferidos en su enorme mayoría a las 24 provincias. El inciso 9 establece como potestad del Congreso acordar subsidios del Tesoro Nacional a las provincias cuyas rentas no alcancen, según presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios. Esto tiene que ver, por ejemplo, con el famoso Fondo de Financiamiento Educativo, establecido en Argentina a partir del 2000, con el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que tiene que ver justamente con suplir la escasez de recursos de las provincias para hacerse cargo de los servicios educativos y de los salarios docentes en particular. Pensemos que esto motivó la huelga docente más importante del siglo XX, el ayuno docente, la carpa blanca, etc. En el inciso 12 de este artículo dice que corresponde al Congreso dictar los códigos civil, comercial, penal, de minoría, del trabajo y de la seguridad social, que tienen, por supuesto, incidencia sobre todo el de trabajo y de seguridad social sobre el acceso, el ejercicio concreto del derecho a la salud. En el artículo 17 dice, en la Constitución se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, se garantizará el respeto de su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personalidad jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Esto es importante porque la Constitución del 53 consideraba que el Estado únicamente debía evangelizar a los indios. El artículo 75 de la Constitución lo que está estableciendo es un derecho de los pueblos indígenas a disponer de sus tierras y a tener una educación intercultural y bilingüe. Esto no es algo menor porque está cambiando el concepto de ciudadanía de los pueblos originarios y les reconoce derechos que anteriormente no tenían. El inciso 18 dice que corresponde al Congreso proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria. Esto viene del siglo XIX, pero habla de la instrucción general y universitaria. Ahí se entendió por general lo que no era universitario, es decir, las escuelas primarias y las escuelas secundarias o preparatorias para la universidad que existían a mediados del siglo XIX. Esto es un inciso nuevo, que es el inciso 19, establecido por la Reforma Constitucional de 1994, corresponde al Congreso sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales, que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna, y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Este inciso 19 fue de mucho debate en la Convención Constituyente de 1994 porque puso en discusión los alcances de los términos involucrados, ¿no?
Eh, Primero, la responsabilidad indelegable del Estado es importante porque es la que aseguraría el derecho a la educación. La participación de la familia en la sociedad obviamente permite también la libertad de opción por instituciones educativas privadas. La promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y la no discriminación son importantes, pero también tienen su límite, ¿no? ¿Cuál es por ejemplo, el derecho de admisión en las escuelas privadas? Tiene que ver con la aceptación del ideario institucional según la legislación vigente. Es decir, que no es un principio absoluto el de no discriminación. Uno no podría ir a una escuela privada confesional. Los padres de un menor de edad no podrían mandar a su hija, a su hijo a una institución privada confesional si no están dispuestos a que su hijo o su hija cumpla con ese requisito de confesionalidad que está establecido en el ideario de la escuela y está respetado por la legislación argentina. Respecto a la educación superior, se habla respecto a la educación en general, se habla de la gratuidad y la educación de la educación pública estatal. Es decir, se habla de una educación pública estatal, lo que da lugar a que existe una educación pública no estatal. Es decir, que esa distinción que se usó hasta los años 80 de educación pública y privada es reemplazada por educación pública de gestión estatal y educación pública de gestión privada. Toda la educación pasa a ser considerada pública, nada más que la gestión puede ser por parte de particulares o parte del Estado, ya sea nacional, provincial o en algunos casos, en algunos municipios que tienen a su cargo escuelas, el Estado municipal. Los principios de gratuidad y equidad pueden chocar. Es decir, por ejemplo, en los años 90 se sostenía que el arancelamiento universitario era posible, ya que de hecho la Ley de Educación Superior, modificada recién en 2015, establecía la posibilidad de establecer derechos o tasas por los servicios brindados, es decir, que establecía la posibilidad de fijar aranceles. Si los principios de gratuidad y equidad chocan, por aplicación del principio de equidad se podría gravar a aquellos estudiantes de los cuales se infiera capacidad de pago. ¿Cómo se inferiría la capacidad de pago? Bueno, a través de que, por ejemplo, los padres paguen impuestos a las ganancias, pero no sería algo estrictamente necesario porque tranquilamente el estudiante o el estudiante podrían no vivir con los padres o no tener relación alguna con los padres, con lo cual no se puede inferir capacidad económica de eso. También se podría inferir capacidad económica de que el estudiante o el estudiante tengan ingresos en blanco suficientes para pagar un arancel. Bueno, este fue un debate que se dio fuertemente en los 90, actualmente está saldado en favor de la gratuidad. Se considera que la gratuidad y la equidad se complementan, es decir, que la gratuidad es para todos en las universidades públicas argentinas, y esto lo ratifica la legislación en 2015, y la equidad opera como suplemento a la gratuidad, es decir, para aquellos casos en que la gratuidad no alcance, la equidad, en lugar de fundar el arancelamiento, la equidad funda la necesidad de becas, es decir, becas de estudio o becas de un ingreso para aquellos estudiantes no pudientes, como pueden ser los estudiantes que viven en villas y asentamientos, en barrios vulnerables, o como puede ser becas en libros o en comedores universitarios, para complementar el derecho a la educación, complementando la gratuidad con el principio de equidad cuando la gratuidad no alcance para asegurar el derecho a la educación. El inciso 21 de este artículo 75 dice que los tratados y concordatos tienen, el artículo 22, perdón, dicen que corresponde al Congreso aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, la Convención sobre Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial,
la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Esto es importante porque se va a armar un bloque constitucional federal. ¿Qué es el bloque constitucional federal? Es la unión entre la Constitución Nacional, las leyes nacionales y los tratados internacionales. Y ahora vamos a hacer una bajada un poquito a los casos prácticos usando este libro del doctor Seda. Dice Juan Seda, la mayoría de las sentencias sobre discapacidad, esto está en la Convención de Personas para Personas con Discapacidad que está en la Constitución Nacional, según lo acabamos de ver, tratan sobre prestaciones de salud. Como podrá verse, la casi totalidad de los pronunciamientos plantean cobertura de prestaciones, generalmente contra obras sociales o contra empresas de medicina prepaga. En muchos casos son demandados también el Estado Nacional o de las provincias. El sistema, dice el doctor Seda, ha ido incorporando nuevas prestaciones y obligaciones a las empresas de medicina prepaga y a las obras sociales. Una norma que ha ampliado mucho el horizonte de cobertura es la Ley 24.901, sancionada en noviembre de 1997, que impone un sistema de prestaciones básicas integrales, el famoso programa médico obligatorio que ustedes conocen bien, el PMO. En los fallos previos a esta norma pueden verse debates que luego quedarían superados por la prescripción normativa explícita. Sin embargo, también han existido litigios por la aplicabilidad de una norma nacional en una materia no delegada al gobierno federal por las provincias, como es salud. También es importante señalar que muchos fallos son anteriores a la Ley 26.682, sancionada en 2011, que en su artículo 7 obliga a las empresas de medicina prepaga a cubrir las mismas prestaciones que las mencionadas en la Ley 24.901, que es del 97. Vamos a un caso concreto. ¿Qué dice la Convención de las personas con discapacidad en lo relativo a salud? Dice el artículo 25 de la Convención para las personas con discapacidad en relación a la salud: los Estados partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Es decir, que al incorporar a la Constitución la Convención de las personas con discapacidad, está avalando esta posición. Dice Seda que la impronta solidaria y colectivista del sistema de salud argentino permite acceder a tratamientos muy caros que en otros lugares del mundo quedan reservados solamente a quienes pueden pagar por ellos. Ahora, ¿cuál es la vía para acceder a este derecho? Fundamentalmente se requiere una demanda que generalmente tramita por la vía del amparo. El amparo, junto con el habeas data, también lo vimos, está contemplado en la Constitución. Aborda un caso concreto. Una empresa de medicina prepaga rechazaba los pedidos de cobertura hasta que el afiliado presentó un amparo. El afiliado en litigio no había acreditado su condición de persona con discapacidad, es lo que contesta la empresa de medicina prepaga. Sin embargo, la jueza de primera instancia consideró que correspondía la cobertura. La demandada, es decir, la empresa de medicina prepaga, estaba buscando una restitución por gastos realizados durante el lapso en que el amparista no contaba con certificado de discapacidad. Es decir, se consideraba que los gastos previos a la obtención del certificado con discapacidad no debían ser pagados por la prepaga. Respecto del efecto declarativo o constitutivo, el tribunal afirmó que el certificado no constituye la incapacidad como tal a partir de su fecha de verificación, sino que reconoce su preexistencia a los ulteriores efectos legales. Es decir, que habiendo patología preexistente, correspondía el pago de los gastos realizados por la persona cubierta por la prepaga con anterioridad a la obtención del certificado de discapacidad. Vamos a ver otro fallo más. Dos fallos más vamos a ver.
el tratamiento para un niño con trastorno generalizado de desarrollo, el famoso TGD. A través de un amparo, los padres de un niño, representándolo, peticionaron a una empresa de medicina prepaga la cobertura integral de diversas actividades terapéuticas y educativas para el niño que sufría trastorno generalizado de desarrollo y tenía certificado de discapacidad. El juez acude en los fundamentos de su sentencia al bloque constitucional federal que estamos hablando, al mencionar expresamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. Finalmente, en cuanto a las prestaciones del programa médico obligatorio, el PMO, ¿cuál es el límite de las prestaciones a cargo de las empresas? ¿Acaso el listado del programa médico obligatorio abarca todas las posibles prestaciones? Bueno, hubo un caso, este tema fue tratado en un fallo que obtuvo sentencia en todas las instancias. Un niño representado por sus padres solicitó al CEMIC, al Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas, que ustedes deben conocer bien, entidad a la que el grupo familiar estaba afiliado, la provisión de medicación psiquiátrica y otros servicios que requería el joven. El juez de primera instancia hizo lugar al amparo ordenando que se le proveyera al afiliado sin topes ni límites la medicación psiquiátrica solicitada en autos, 120 pañales descartables mensuales, silla de ruedas con arnés de tronco, apoyapiés y sostén cefálico con chasis ultraliviano y plegable. En segunda instancia, la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la sentencia. Ante la presentación del recurso de queja, el caso llegó a la Corte Suprema de la Nación, que trató el tema de manera detallada. La Corte dijo que las empresas privadas deben cubrir al menos las mismas prestaciones obligatorias previstas para las obras sociales. Bueno, hay un centenar de casos que analiza Seda en este libro, pero lo importante es destacar que esto que aparece tan abstracto como incluir en una constitución nacional tratados internacionales de derechos humanos, y entre esos tratados internacionales de derechos humanos el tratado para las personas con discapacidad, tiene un impacto concreto porque los jueces de primera instancia, de Cámara o de la Corte Suprema recogen en sus fallos este bloque constitucional federal para hacer lugar a amparos que junto con las VEDATA también están incluidos en la Constitución, y de esa manera hacer efectivo el derecho a la salud a través de reclamos puntuales presentados por los amparistas, por así decirlo. De manera que estos temas que estamos viendo en la Constitución no son abstractos, no son solamente para abogados y para especialistas en especulación jurídica, sino que tienen un impacto real, concreto, sobre la vida cotidiana de las personas y sobre las posibilidades de acceder efectivamente al derecho a la salud. Inciso 23 del artículo 75. Vamos a leerlo. Legislar corresponde al Congreso, legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad, que recién vimos, ¿no? Corresponde también al Congreso dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia. Esto también tuvo como gratuidad y equidad. Tuvo en la convención dos posiciones, ¿no? Una posición fuertemente defendida por una parte del bloque oficialista, sostenía que era una cláusula antiaborto, es decir, que de lo que se trataba era de considerar al niño, que había niño en el embarazo. Es decir, que si hay niños del embarazo, cualquier proyecto de interrupción voluntaria del embarazo quedaba clausurado por este inciso 23 del artículo 75 de la Constitución. Y otra corriente le dio otra interpretación a este inciso 23, diciendo que esto no es una cláusula antiaborto, sino que es una cláusula de seguridad social, que tiene que ver más con la obligación del Estado de asistir a la mujer embarazada, por ejemplo, a través de la extensión de la asignación universal por hijo, que se estableció en 2009 y que luego se extendió también a la mujer a partir del tercer mes de embarazo, la posibilidad de acceder a esta prestación para proteger su embarazo y para hacerse los chequeos médicos correspondientes a las distintas etapas del embarazo. De manera que, bueno, esto también tiene un impacto, según se lo interprete, en un sentido o en otro, respecto de lo que corresponde a el derecho
de la mujer embarazada a recibir una atención preferencial del Estado. Vamos a otro artículo, ya nos vamos del artículo 75, vamos al artículo 83. Dice, habla del proceso de sanción de las leyes y dice que hay una cámara iniciadora y una cámara revisora, una cámara de origen y una cámara revisora. Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve en sus objeciones a la cámara de origen. Este lo discute de nuevo y si lo confirma por mayoría de 2/3 de votos, pasa otra vez a la cámara de revisión. Es decir, el concepto es que fundamentalmente por mayoría de la cámara de origen y de revisión se sanciona una ley y el Poder Ejecutivo es quien la veta, la devuelve, que ante la situación de devolución de la ley, el Congreso tiene que insistir con 2/3 para sancionar la ley, o la promulga, es decir, la establece en todo el territorio nacional y la tiene que reglamentar para hacerla efectiva. En los casos de leyes de salud, esto no es menor porque en la reglamentación va muchas veces no solamente el espíritu de la ley, sino los alcances operativos concretos que tiene la ley en las distintas jurisdicciones. Pensemos de vuelta, yendo al tema de interrupción voluntaria del embarazo, lo que pasó con el protocolo nacional para los casos legítimos de interrupción voluntaria del embarazo y de qué forma las provincias fueron respondiendo con sus protocolos provinciales a esta normativa nacional. La reforma constitucional incorpora la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo, en los artículos 85 y 86. En el artículo 94 establece el voto en doble vuelta en forma directa y por distrito único del presidente y vice de la nación. Esto no es menor porque otros países que no tienen voto directo para presidente y vice resulta en un problema no menor, que es que un candidato o candidata con menos cantidad de votos puede ganar las elecciones. El caso más notorio y más relevante a nivel mundial es el de Donald Trump, que habiendo obtenido en su elección 3 millones de votos menos que Hillary Clinton, resultó electo presidente por haber triunfado en los distritos electorales que tienen más electores, ya que es un sistema de características indirectas. Seguimos con el artículo 100, establece la figura del jefe de gabinete, que es el ejerce la administración general del país. Esto también viene de la reforma del 94. El artículo 114 establece el Consejo de la Magistratura y en el artículo 121 corresponde a las provincias conservar todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. Esto es importante porque tiene que ver con la autonomía de las provincias, que recién aludimos, por ejemplo, en los protocolos provinciales o en la prestación del servicio educativo que está en cabeza de cada una de las 24 provincias argentinas. El artículo 129 consagra la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Finalmente están las disposiciones transitorias que tienen que ver con el reconocimiento de la afirmación de los derechos sobre las Islas Malvinas y cuestiones logísticas, si se quiere, que tienen que ver con la duración del mandato del presidente de la nación, es decir, considerar como primer mandato al que está en vigencia y la reelección acotada a un solo mandato y no interpretar que esa reforma habilitaba a 2 mandatos a partir de su sanción. De manera que, hicimos un poquito un repaso por la Constitución Nacional, por las novedades que incorpora la reforma de 1994 y nos metemos ahora un poquito con las convenciones que ya estuvimos hablando de qué forma impactan sobre algunos aspectos concretos de la vida cotidiana de las personas. Para esto vamos a usar el libro de Norma Tauro, La educación superior en salud.
que va a hablar primero la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que está integrada a la Constitución Nacional, establece en su artículo 26 que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria, la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada, el acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. Es decir, acá se habla de gratuidad y se habla también de mérito. Y esto también es complejo para el debate político-educativo porque quienes privilegiamos la cuestión de la gratuidad complementada con medidas de equidad supletorias que permitan el acceso efectivo al derecho a la educación, estamos en la línea de asegurar el derecho a la educación a partir de la complementación entre gratuidad y equidad. Y aquí se habla de los méritos respecto al acceso a la educación superior, lo que introduce que estos méritos se pueden evaluar mediante, por ejemplo, un examen de ingreso, que puede ser también con cupo, como regía en nuestro país hasta 1984. Es decir, que los defensores del mérito para el acceso a la educación están más en línea con posturas que tienen que ver con la restricción del derecho a la educación a quienes tengan méritos. Y quienes tienen méritos cuantificables, por ejemplo, en un examen de ingreso, muchas veces son quienes pueden pagar academias preparatorias para el examen de ingreso a la educación secundaria o para el examen de ingreso a la educación superior, o quienes por provenir de buenas escuelas primarias pueden tener méritos para acceder a la educación secundaria, o quienes por provenir de buenas escuelas secundarias pueden tener méritos para acceder a la educación superior. Porque está visto que hay una correspondencia importante entre la observación, la constatación de esos méritos personales con el origen socioeconómico de los niños, de las niñas, el origen socioeconómico de las familias a las cuales pertenecen esos adolescentes o jóvenes. De manera que la cuestión de la gratuidad y de los méritos, que está mencionada en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que a su vez está contemplado en la Constitución del 94, nos remite a una cuestión que en Argentina se sigue discutiendo, que es la idea de la meritocracia y de que el mérito debe ser determinante para el acceso al derecho a la educación. En ese sentido, es innegable que el sistema educativo funciona sobre la base de méritos y que es necesario esforzarse para obtener un título universitario, pero la democracia en general del 83 para adelante ha eliminado los exámenes de ingreso a la educación media y superior y ha privilegiado el derecho a la educación para el acceso al servicio educativo, colocando el mérito más bien en los tramos de desarrollo y de finalización de la educación secundaria o de la educación superior. Es decir, de ninguna forma el ingreso irrestricto o directo significa un egreso irrestricto o directo, ya que justamente en el desarrollo, en el cursado de la educación media y la educación superior, se juega así el esfuerzo personal de cada estudiante para poder avanzar en el nivel y para poder completarlo. Vamos, en segundo lugar, a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que establece en el artículo 12 que toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas. Asimismo, tiene el derecho que mediante esta educación se le capacite para lograr una digna subsistencia, el mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad. Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria por lo menos. De manera que, bueno, este es un poco el espíritu de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 12, que está incorporado también en la Constitución Nacional, donde también la educación se ve limitada a la educación primaria. Pero pensemos en que los años de sanción de estas declaraciones universales, la educación se hallaba bastante limitada y que con el paso del tiempo los estados van a ir reconociendo el derecho no solamente de acceso a la educación primaria, sino también a la educación secundaria y a la educación superior. Finalmente vamos a ver un poco las bases constitucionales del derecho a la salud.
Eh, el artículo 41, habíamos dicho, de la Constitución, habla del ambiente equilibrado y sano. El 43, de que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en su relación al consumo a la protección de su salud. Y el bloque constitucional federal entra a jugar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo 25 establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tienen asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Dice el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección. Es decir, que se habla en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del derecho a la salud y a la asistencia médica. Y finalmente, en la Convención sobre los Derechos del Niño, que ya es mucho más reciente, la Convención establece en el artículo 24 que los Estados partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. Los Estados partes asegurarán la plena aplicación de ese derecho y en particular adoptarán las medidas necesarias para reducir la mortalidad infantil y en la niñez, asegurar la prestación de la atención médica, combatir las enfermedades y la malnutrición, asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiadas a las madres, asegurar que todos los sectores de la sociedad y en particular los padres y los niños conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación de los padres y la educación y servicios en materia de planificación de la familia. Es decir, acá entra a jugar lo que vamos a ver posteriormente, que tiene que ver con la educación para la salud sexual y la procreación responsables. Los Estados partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños. Los Estados partes se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el presente artículo. Bueno, aquí entra a jugar cuál es el rol del Estado y el choque con la tradición, que es un tema recontra importante, porque entran en colisión o en posible colisión el derecho de los padres, la patria potestad de los padres en relación con sus hijos, con la obligación de los estados que está asegurado en esta convención, de asegurar el derecho a la salud, por ejemplo, contrariando las prácticas tradicionales. Esto es algo bastante interesante que está establecido en esta convención, que integra el bloque constitucional federal, es decir, que está incorporado a la Constitución del 53, porque algunos sectores van a privilegiar las tradiciones y el derecho de los padres y otros sectores algunos sectores van a defender en el debate público las tradiciones y el derecho de los padres y otros sectores van a privilegiar en el debate público la necesidad de innovaciones y el derecho de los menores de edad, la autonomía progresiva de los menores de edad para garantizar su derecho a la salud y para garantizar su progresiva autonomía. De manera que esto lo vamos a ver ya en la legislación argentina, que tiene que ver con de qué manera se van a ir autonomizando progresivamente los menores de edad de la tutela parental, y el derecho a la salud se va a ver de alguna forma colocado por encima del derecho de los padres sobre todo el proceso de formación y de crecimiento de sus hijos.
Pero esto, bueno, lo vamos a ver más en la legislación específica, pero es interesante que en el bloque constitucional federal, en las convenciones internacionales de derechos humanos, se incorporen cuestiones que van a ser receptadas en la Constitución Nacional y que van a ser fundamento de decisiones judiciales relativas al derecho a la salud o al derecho a la educación. Bueno, hasta aquí llegamos hoy y en las clases siguientes vamos a profundizar sobre estos debates que están en plena vigencia en la sociedad argentina actual. Nos vemos entonces.